pie y busquemos Juan capítulo 18, versículos 1 al 11. Vamos a terminar con la ayuda del Señor lo que comenzamos esta mañana. Es un tema emocionante, es entrar en el tramo más doloroso del ministerio terrenal de Jesús. Reconocer y entender esto nos da combustible para adorarlo, nos da energía para servirle, nos enamora de Él, saber lo que Él hizo por nosotros. Juan 18, del 1 al 11, y dice así la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad que una vez más nos da en este domingo, día del Señor, de estar en tu casa, adorando tu nombre mediante la prédica de tu palabra. Señor, habla a nuestros corazones. Señor, aplica y sella esta palabra con poder en cada vida en esta noche, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hablamos bajo el tema traición y arresto de Jesús, segunda parte. Ya después de la oración sumo sacerdotal de Juan 17, donde Jesús intercede primeramente por él mismo, pidiendo ayuda para poder cumplir hasta el final la misión de morir por nosotros. Luego intercede por sus 11 discípulos y al final intercede por todos los que habrían de creer. Él salía del aposento alto, era jueves en la noche, y aproximadamente a eso de las 10 de la noche del jueves comenzó la parte más triste de su ministerio y a la vez parte más gloriosa de su ministerio. Eran las 10 de la noche del jueves y ya a las 3 de la tarde del viernes Jesús había expirado. Todo sucedió en el transcurso de algunas horas. El versículo 1, para ponernos en contexto, nos dice que se reunieron en un huerto, y decíamos que era un huerto privado, era en el monte de los olivos o Getsemaní,
llamado en español prensa de aceite, y era un lugar privado donde aparentemente los discípulos se reunían con Jesús. Era un lugar cercado, era un lugar pequeño, y parece que ellos tenían la llave de ese lugar, tenían confianza en el maestro y le prestaban ese lugar donde Jesús iba constantemente y se retiraba a orar. El versículo 2 dice que Judas, los estoy poniendo en contexto para entrar en la parte de hoy, Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. O sea, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quería que el lector supiera que Judas sabía que Jesús iba a estar ahí. No era que Jesús se andaba escondiendo, Jesús estaba ahí. Jesús nunca se escondió. En uno de los evangelios, en otra oportunidad, cuando él visitó su pueblo, su ciudad, Nazaret, dice que él se escabulló entre la multitud, porque todavía no era su tiempo. Hermano, Dios tiene un tiempo para cada cosa, y Jesucristo tenía todo planificado hasta su muerte. Así que nadie le iba a adelantar ni le iba a atrasar los planes. Quiero que usted entienda eso. Él tenía un tiempo establecido. Los fariseos, y por los evangelios sabemos que los fariseos no querían que Jesús muriera en la Pascua, pero era necesario que Jesús muriera en la Pascua, porque Jesús sería el verdadero Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijimos esta mañana que se calculaba y se calculó, mejor dicho, que en solo una fiesta un año se mataron 256,000 corderos. Ahora, ¿recuerdan ustedes aquella historia cuando Jesús, los discípulos entraban a Jerusalén y se maravillaban de ver estos edificios? Es como cuando uno llega por primera vez a Nueva York, ¿verdad? Uno llega del campo y ve todos estos edificios, uno hace así, dobla el pescuezo para arriba y comienza a ver luces y unos edificios que llegan hasta allá, uno se impresiona, ¿sí o no? Los discípulos se impresionaron, mira. Y el Señor les dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 70 años después, bajo el mando del general Tito Vespasiano, todo Jerusalén y el templo, y hasta ahí llegaron los sacrificios de animales, hasta ahí. Porque aquellos sacrificios que no quitaban el pecado eran una muestra, eran una sombra que señalaba a Cristo. Venía el Cordero verdadero a través del cual tendríamos salvación y vida eterna. Vendría Cristo y su sangre sí limpia de todo pecado. Así es que dice el versículo 3 que Judas, tomando una compañía de soldados, algo así, le dijimos que habían aproximadamente 1,000 soldados, o sea, era todo un ejército que fue a apresar a Jesús. Jesús no era peligroso humanamente hablando. Y en otro de los evangelios él les recrimina y le dice, pero yo estuve todos estos días predicando abiertamente en el templo y ustedes no me atraparon. Bueno, eso tiene su razón. No lo detuvieron en esos días porque él había sido recibido como el Mesías. Hosanna, bendito el Rey que viene. Ahora, ¿por qué fueron armados hasta los dientes? Bueno, él estaba hablando de que él iba a instaurar un reino. Y eso atemorizaba a cualquiera. Además, usted se preguntará, porque es bueno que usted lea la Biblia haciéndose preguntas. ¿Qué significa esto? No lea la Biblia de manera religiosa. La Biblia es Dios hablándote. Como alguien dijo, if you want revival, read Bible.
Si quieres avivamiento, lee la Biblia. Para que los pensamientos de Dios comiencen a hacerse carne en ti. Ahora, ellos fueron con linternas y antorchas y armas, armados hasta los dientes y con linternas y antorchas. Si usted estudia un poco el contexto histórico, se dará cuenta que en la Pascua, las noches en Jerusalén son de luna llena. Si usted lee el libro, por ejemplo, Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, se dará cuenta de que había tanta luz en la noche que parecía mediodía. Ahora, ¿por qué fueron con tanto aparataje? Bueno, porque ellos pensaban que Jesús se iba a escapar. Ellos pensaban, bueno, se va a escapar. Lo menos que ellos pensaban era que Jesús se le iba a adelantar. Era que Jesús, que no fue una víctima, sino que él se adelantó a la traición de Judas. Él se adelantó. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir. ¿Quién es el único que sabe todas las cosas, hermano? Dígame, ¿quién es? Es Dios, Jesús es Dios. Dice, sabiendo todas las cosas, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Él se adelantó, con Judas a la cabeza. Cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. El gran yo soy. El yo soy de Éxodo capítulo 3, el de la zarza ardiente, le dijo el tetragramatón judío, yo soy. Porque en la palabra de Cristo hay poder. Él tiene poder para dar vida y Él tiene poder para quitártela y quitármela también. Él tiene poder para crear y Él tiene poder para destruir. Dice Apocalipsis que al final de los tiempos Él destruirá a sus enemigos con la espada de su palabra. Él no va a tener que usar bombas atómicas ni tanques de guerra. La espada de su palabra destruirá a sus enemigos. Ese es el poderío de Jesús. Y ellos vieron eso. Y el autor de este evangelio lo relata claramente. Y Judas estaba ahí. Judas fue uno de los que cayó patas arriba. Retrocedieron y cayeron a tierra. Y eso nos lleva al tercer punto, que es el que vamos a comenzar a tratar hoy. De oración por protección a protección personal. De oración por protección a protección personal. Jesús en Juan 17, versículo 9, le dijo al Padre, Padre, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y en el versículo 15 oró de esta manera, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vemos que en el versículo 7 de Juan 18, Él comenzó a proteger a sus discípulos. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Note que en la antigüedad no habían apellidos. Había muchos Jesús, era un nombre común en la época, pero a la gente se identificaba por el lugar de donde vivía, por el barrio, por la ciudad. Juancito, el de Capotillo, María, la del barrio Tubo Prieto, ¿entiende? Y así de esa manera. Jesús Nazareno, ese era el nombre que estaba vamos a decir, en el acta legal con la cual lo iban a detener. Ese era el nombre. Entonces Él les recrimina, les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, déjenlo ir a ellos. ¿Usted está oyendo? O sea, Él está a unas horas de morir en la cruz
Y Él no se preocupa por él, porque así de amante es nuestro glorioso Salvador. Él se preocupa por los suyos, por los que el Padre les dio. ¿Puede usted confiar en un Salvador así? Os he dicho que yo soy. Pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y el versículo 9 lo aclara, dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. ¿O usted cree que de los que el Padre le dio al Hijo, alguno se va a perder? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esa es la promesa de Dios. Y un creyente que está firme y que entiende esa verdad teológica, bíblica, hermano, es un creyente que se cuida, porque sabe que es un regalo del Padre al Hijo, que le pertenece a Dios, que es propiedad privada de Dios, y va a hacer todo lo humanamente posible por servirle y agradarle solo a Él, no de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Así que allá en Juan 10, versículo 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y eso nos lleva al cuarto punto, la obediencia y el control de Cristo. Él estaba en obediencia, pero Él estaba en control. Jesús estaba en control. Estaba en tal nivel de control que cuando Él dice yo soy, todo el mundo cae. Ese era el nivel de control. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, decía esta mañana que entre los 11 discípulos habían 2 espadas, parecían que eran 2 dagas, de estas espadas pequeñitas que usaban los soldados romanos para defensa personal. Algunos teólogos dicen que conociendo a Pedro, las 2 las tenía Pedro. En Lucas 22 explica un poquito más esto, versículos 48 y 49, dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Ahora, Jesús no le respondió. Antes de que Jesús respondiera, Pedro, todos conocemos la historia y el carácter de Pedro, Pedro agarró y le tiró a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Se usaba en la época, los soldados romanos le clavaban esa daga aquí. Era una herida mortal, le daban una sola y moría. Parece que Pedro le tiró a matar, él no le tiró a la oreja obviamente, pero le despegó la oreja. Ahora, en el Evangelio de Juan no se relata esta parte, pero en los otros 3 evangelios sí. Jesús tocó la oreja de este hombre y la oreja fue restaurada. Fue una cirugía láser instantánea. Instantánea. Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es por eso que un verdadero creyente no anda detrás de milagros, anda detrás del hacedor de milagros que es Cristo. Oye, todos se cayeron. ¿Tú se imaginas? Estos soldados romanos armados hasta los dientes, con un escudo, unas sombreras, unos cascos de hierro, unas lanzas, unas espadas, unas botas fuertísimas, unos tipos de este tamaño y todo tirado en el piso. Y no creyeron.
No, no creyeron ninguno. Ven que Jesús le sana la oreja a este siervo del sumo sacerdote y tampoco creen. Es más, cuando vamos a hablar de manera terrenal, el ministerio de Jesús comenzó a tener más problemas, fue cuando Él resucitó a Lázaro. Dice Juan 12, que entonces buscaban a Jesús y a Lázaro para matarlo. Cuando usted ve gente que están en las iglesias buscando un milagro y no buscando a Cristo, esos son del grupo de Judas. Esos no son del grupo de Jesús. El verdadero cristiano busca a Cristo. Y en el camino de Cristo hay milagros. Yo los he recibido y estoy seguro que muchos de ustedes también. Pero no andamos detrás del Señor por monedas. El que anda detrás del Señor por monedas termina en el grupo de Judas. Judas terminó con 30 monedas y sus vísceras derramadas en un peñasco porque se ahorcó. Hermano, busca a Cristo. Él es el autor y consumador de tu fe, de mi fe. Él es el que murió por ti. Él es que resucitó. Él es que te da vida. Él es que te representa ante el Padre. Él es que intercede ante el Padre por ti. Cristo, solo Cristo. Así es que Jesús le restaura la oreja a este hombre y le dice algo a Pedro, le dice, el que mata a espada debe morir. Pues si usted no lo sabía, la pena de muerte fue instituida en la Biblia. Génesis 9:6, si no mal recuerdo. Pues aquí Jesús le dice a Pedro, le dice, si tú lo matas a espada, tú vas a morir a espada. Ahí está claro. Ahora Jesús se entrega. Jesús le reprocha el hecho de que si lo vinieron a buscar a Él, que los dejara ir a ellos. Ya no se trataba de oración nada más. Ahora Él estaba cuidando lo suyo, los que me diste. Ninguno se perdió. Y Jesús sabía que si sus 11 discípulos con una fe tan débil caían presos, su fe iba a fallar. La Biblia dice que Dios no nos permite pruebas mayores que las que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos da la salida. Él no permite pruebas mayores. Jesús sabía, hermano, Jesús sabía que esos 11 hombres presos iban a fallar. Su fe iba a flaquear demasiado. Hermano, no te quejes de tu prueba. El tamaño de tu prueba es un tamaño que tú puedes resistir, porque el Señor en su sabiduría perfecta sabe hasta dónde tú puedes llegar. Él lo sabe. Él no necesita estudiarte. Él te observó cuando eras un embrión. Él sabe exactamente de qué estás hecho, de qué material estás hecho. Amén. Él te conoce. En medio de tus pruebas, incluso no le pidas al Señor que te quite la prueba. Pídele, Señor, fortaléceme en medio de la prueba. Se recuerda cuando el Señor le dijo a Pedro, porque Pedro era lo máximo. Es más, Pedro trató de impedir que el Señor fuera a la cruz. Él siempre trató porque él amaba al Señor, pero él, ¿cómo les digo? Mire, Pedro le dice, Señor, que tal cosa no te acontezca. Cuando Jesús le dice, voy a Jerusalén y seré herido, seré muerto por los ancianos. Y Pedro dice, no, que tal cosa no te acontezca. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás,
porque me eres tropiezo, porque no tienes la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Ese era Pedro. Y aquí vemos a un Pedro que quiere volver a impedir que Jesús muera. Y parafraseando, es como que si el Señor le dijera a Pedro, Pedro, tú no quieres que yo muera y yo no quiero que tú mueras. No sé si usted me entendió. Si Jesús no muere, el que iba a morir era Pedro, pero no morir simplemente físicamente, muerte eterna. Porque él era el Cordero de Dios que podía cumplir los requisitos del Padre para salvar a todo pecador de la vida eterna, de la eternidad en el infierno. El único, Cristo. Ahora eso nos lleva al quinto y último punto. Los resultados de una falsa perspectiva de quién era Cristo. Quiero cerrar con un versículo que no está en Juan, pero está en Mateo y en Marcos. Está en la Biblia y es el mismo relato. Mateo 26, parte B, dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Se da cuenta usted cómo termina esta historia? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pedro en una ocasión dijo: Señor, hasta la muerte iré contigo. Y el Señor le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte, mas yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Él no le rogó al Padre para que le quitara la prueba, él le rogó al Padre para que su fe no falle. En medio de tu prueba, no le pidas al Padre que te quite la prueba, pídele que tu fe no falle. Porque nuestros músculos espirituales solo crecen en medio del fragor de la batalla, en medio de las lágrimas y en medio de las pruebas. Así que al final de esta historia vemos que todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué pasó ahí? O sea, vamos a darle para atrás a la historia. Pedro agarra una daga, un cuchillo, trata de cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote, le vuela la oreja de uno solo. Y en asunto de minutos, todos se van. ¿Por qué ese cambio? ¿Es que hay un trastorno de personalidad? No, hermanos. Cuando estos 11 discípulos que sabían que Jesús era el Mesías, pero que tenían una perspectiva equivocada de qué clase de Mesías era Jesús, vieron que Jesús dijo una sola palabra. Ponga atención a esto, él dijo una sola palabra. En griego yo soy es una palabra. Es el tetragramatón judío. Y cuando ellos vieron que él dijo una palabra y cerca de 1000 hombres fuertemente armados cayeron a tierra, oye, Pedro cogió valor. No lo hubiera hecho usted, yo lo hubiera hecho. Oye, pero a mi líder, él dice una palabra y todo el mundo cae. Si dice otra, se va a acabar el mundo. Vamos para encima, vamos a echar para adelante esto. Es más, Marcos da otro detalle que no está en ninguno de los evangelios. Marcos 43, 51 y 52. Dice: pero cierto joven le seguía. Después de decir lo mismo, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Los dos, eso, Mateo y Marcos dicen lo mismo. Todos los discípulos dejándole huyeron. Marcos
Entonces relata la breve historia de un muchacho que solo aparece en Marcos, que los teólogos dicen que él es el mismo Marcos, que era él, porque era jovencito. Dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, lo agarraron envuelto en una sábana. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Los teólogos dicen que este joven aparentemente oyó la multitud que seguía a Jesús. Él era un fanático de Jesús. Y entonces no le dio tiempo a ponerse ropa, se envolvió en la misma sábana en que estaba dormido y siguió a Jesús. Los soldados se dieron cuenta de que él era un seguidor de Jesús. Y cuando le echaron mano a la sábana, le dejó la sábana en la mano y se fue desnudo. Este fue más cobarde que los 11 todavía. Este se fue desnudo. Hermanos, ¿por qué Pedro, que hirió a Malco con una espada, tenía tanta valentía? ¿Por qué los discípulos en un momento tenían tanta valentía y en varios minutos luego todos huyeron? Porque ellos tenían una falsa perspectiva de quién era Jesús. El Sanedrín tenía una falsa perspectiva de quién era Jesús. Los soldados romanos tenían una falsa perspectiva de quién era Jesús. Pero lo más triste, que sus propios discípulos no entendían realmente quién era Jesús. Es por eso que es necesario que tú como cristiano tengas una idea clara de quién es Jesús. Que Él no es solo el hacedor de milagros. Que Él no solo es el que echa fuera demonios. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que Él vendrá a juzgar al mundo con justicia. Y que Él será el juez en aquel juicio donde todo ser humano asistirá, según dice Apocalipsis, cuando habla del relato del gran trono blanco. Hermano, hermana, aprópiate de la verdad del Evangelio para que puedas entender quién es Jesús. Él entregó su vida, Él no fue una víctima. Él se adelantó al traidor, Él se adelantó a los que lo buscaban. Él tenía que morir en la Pascua porque esa era la fecha establecida por el Padre. El verdadero Cordero moriría y ya no habría más corderitos que muriesen por el pecado de la humanidad. Una falsa perspectiva de quién era Cristo. Todos huyeron, pero todos fueron rescatados, porque Jesús dijo, de los que me diste, ninguno perdí. Ninguno perdí. Si tú eres uno de los que el Padre le dio al Hijo, tu vida terminará y llegarás a un lugar llamado cielo y te dirán, bien, buen siervo y fiel. Bien. Pero si tú todavía no has rendido tu vida a Cristo, ven a Él. Ven a Cristo. Él murió por ti. Él entregó todo por ti. Él vino con la misión de representarte ante el Padre, de ser tu sustituto en la cruz. Y solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hermano, Él murió, pero Él no fue una víctima. Él se entregó. Él puso su vida y la volvió a tomar. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Algo importante, hermanos, que nos enseña
este pasaje de las Escrituras, que nos enseña una correcta explicación y aplicación del Evangelio, es que antes de la gloria viene la cruz. Hermano, hermana, si tú vas camino al cielo por la sangre de Cristo, hay una cruz en ese camino. No hay atajos. There is no shortcuts. No hay atajos. Hay una cruz, hermano. Todo creyente debe transitar el doloroso camino de la cruz. Porque si no eres partícipe de la cruz, no serás partícipe de su gloria. Quitarle la cruz al Evangelio es quitarle todo. El Hijo fue glorificado en la cruz. Y a través de esa cruz, solo a través de ese sacrificio en la cruz, hay salvación para ti y para mí. Solo y nada más y exclusivamente, hermano. No hay otro camino sino la cruz. Así es que Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Vamos a orar. Padre, qué glorioso saber que fuiste a la cruz por nosotros, pecadores perversos, muertos en delitos y pecados. Oh Señor, de nuestros corazones mana gratitud, de nuestros labios sale alabanza. Señor, fuiste a la cruz y a la tumba por mí, como dice esta preciosa alabanza. Gracias. Celebramos esa victoria. Señor, en ese jueves a las 10 de la noche, en ese pequeño escenario, tú protegiste los tuyos. Y tú te entregaste por amor para protegernos a nosotros. Y como dice Hebreos, y vives eternamente para interceder por nosotros. Gracias, Jesús. Saber esto energiza nuestra fe. Oh, gracias. Yo oro para que cada hermano de esta casa entienda que su fe está arraigada en la roca inconmovible de los siglos. Que no es una fe emocional de un domingo, que es una fe arraigada y cimentada en Cristo Jesús. No importa los vaivenes de la vida, las crisis, las circunstancias, Él murió por ti y te salvó. Y no hay nada más glorioso que eso, porque eso habla de eternidad, hermano. Eso es más glorioso que la sanidad del cáncer o que un milagro financiero. Esto es por la eternidad. Esto es por siempre y para siempre. Así es que gocémonos y alegrémonos en la salvación de Cristo. Gracias, Padre. Que tu palabra haga el trabajo para lo cual fue enviada. Oh Señor, y que tú traigas salvación a algunos y edificación a otros. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.